Buenos días a todos. Vamos a dar, un par de minutos para la gente que se está conectando ahora y enseguida comenzamos con el webinar. Bueno, pues si os parece vamos a dar ya comienzo al webinar de la presentación un poco de las actividades que vamos a llevar a cabo en el marco de esta cuarta edición de la Red de Empresas Saludables de Asturias. Como sabéis, el Club de Calidad está comprometido desde sus inicios en la mejora de la gestión de las organizaciones en cualquiera de sus ámbitos, ya sea desde la parte medioambiental, de responsabilidad social corporativa, de la implantación de certificados o modelos de gestión, de la productividad, la eficiencia y, por supuesto, en todo lo que compete a la gestión de las personas. En este sentido, el club ha encontrado siempre en el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales un aliado perfecto para la promoción de todo lo que tenga que ver en relación a la prevención, a la seguridad y a la salud de las organizaciones, del ecosistema de organizaciones asturianas. Es por ello que colaboramos desde hace ya tiempo en varios proyectos, como puede ser en el censo de empresas certificadas de la ISO 45001, en la promoción del sello de movilidad segura y ya desde el año pasado en la promoción de la Red de Empresas Saludables de Asturias. En este sentido, doy paso en este momento a Humberto, que es jefe del área de formación y documentación del instituto, para que nos dé la bienvenida a todos. Cuando quieras, Humberto. Bueno, muchas gracias, Monse. Ya se ha anticipado un spoiler de mi mensaje, que es daros la bienvenida. Más que nada daros la bienvenida en nombre de mi directora, Miriam Hernández, que por problemas de agenda no ha podido acudir a esta cita, pero sí que tiene el compromiso de asistir a otras actividades de todo el ciclo, de este calendario tan amplio que os van a presentar en estos días. Y bueno, como decía, en esta webinar, perdón, no en estos días. Tal como os decía Monse, pues el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales pues, ha estado apoyando esta iniciativa y participando en ella porque, como es nuestra misión, pues difundir, gestionar las políticas preventivas y de una forma más llana, pues difundir y sensibilizar a todo el mundo en el entorno de la prevención de riesgos laborales, ¿no? La Red de Empresas Saludables de Asturias, pues tal como indican sus retos, el intercambio de experiencias, la formación actualizada, los casos de éxito y la sensibilización, pues encajan mucho en esta filosofía y nos parece que es una herramienta muy buena para que tanto las empresas que ya estáis en la red como las que estáis haciendo los trámites para ingresar en ella, pues podáis realizar todas estas actividades que yo creo que también, sobre todo el intercambio de experiencias, me parece muy interesante porque lo que ha funcionado bien en un sitio, pues siempre es bueno difundirlo y que se pueda utilizar en otros. Entonces, nada, no me enrollo más y dejo que os den todo el detalle de cómo va a ser el calendario, las actividades y todo lo que incluye esta iniciativa que creo que es muy interesante. Muchas gracias, Humberto. Antes de dar paso a Silvia y a Tania, que tenéis ahí de Oceransky Cultura Preventiva, que son las responsables de la ejecución realmente de este proyecto, que os acompañarán durante todas las actividades, quería brevemente contextualizar, sobre todo para los que no conocen o los que se topan por primera vez con la Red de Empresas Saludables, contaros que es una iniciativa que el club puso en marcha en el año 2017, que promueve un poco lo que decía Humberto, ¿no? Generar un ecosistema de organizaciones saludables donde estén todas aquellas empresas que fomentan y promueven un poco la cultura de la seguridad y la salud entre todos sus empleados. La RESA también tiene como objetivo un poco ayudaros a difundir y a impulsar todas aquellas iniciativas en el marco de lo que estamos hablando, ¿no? de la salud de las organizaciones. El año pasado retomamos un poco las actividades ya con el apoyo del IAPRL y también con Oceransky y tuvimos 11 nuevas incorporaciones a la red. En este sentido, ellas pudieron actualizar sus diagnósticos de salud y también se dio la oportunidad a todas aquellas empresas que llevaban ya tiempo adheridas a la red de que actualizaran un poco todos sus diagnósticos y se pusieran un poco al día en todo lo que tiene que ver con la red de empresas saludables. Este año, superada ya desde el año pasado la barrera de las 50 organizaciones miembro, hemos abierto una nueva convocatoria en la que podrán adherirse 10 nuevas empresas, que luego os contamos un poco pasos para que os inscribáis y demás, pero también hemos puesto en marcha un calendario bastante interesante, no sé si habéis podido ver en el enlace que os compartí,
un montón de actividades, webinars, talleres dirigidos a todas las organizaciones que formáis parte de la red, un poco para que podáis seguir trabajando en estos aspectos. Y antes de darle el paso a Silvia para que os cuente un poco más y ahonde más en el concepto de empresa saludable y que sepáis muy bien cómo nos vamos a enfocar y en qué aspectos son importantes en el proyecto, me gustaría deciros que tenemos el chat abierto, que podéis ir ahí consultando todas las dudas que os vayan surgiendo, porque en el momento que Silvia finalice su presentación, abriremos un poco un turno de preguntas para tratar de solucionar todos aquellos aspectos que no hayan quedado claros. ¿Vale? Así que nada, os dejo con Silvia, que al final es la información que estáis todos esperando conocer en este webinar para ser lo más operativos posibles. Así que Silvia, cuando quieras compartir. Muchas gracias, Monse. Buenos días a todas y todos. Espero que estéis mejor que yo, porque como veis tengo un ataque de alergia espectacular. Así que sintiéndolo mucho se me va a escuchar esta nasalidad durante toda la presentación, pero bueno, son estas cosas que pasan. No todos los días está uno igual de saludable, ¿verdad? Bueno, pues agradecer la confianza tanto del IAPRL como del Club de Calidad para este proyecto. La verdad es que el año pasado fue una experiencia buenísima. Veo que hay gente aquí que el año pasado ya estuvo por aquí, así que se agradece esa continuidad. Pero bueno, lo importante también es ese reto para las nuevas empresas que se quieran incorporar, ¿no? Porque yo creo que en ese sentido, desde una perspectiva de toda España, pues Asturias es muy pionera, porque entre otras cosas Miriam y el equipo que tiene en el instituto es muy activo en estas cosas. Es la única que tiene una red de empresas saludables, digamos, a través del club de APRL, además de la red de empresas saludables de España, ¿no? Que digamos es la entidad oficial del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, felicitar por esta iniciativa, esperando que todo el mundo la aproveche. Y yo lo que voy a hablar hoy es contextualizar esto de la empresa saludable, qué es una empresa saludable, cuáles son los pasos que vamos a seguir y luego sí hacer un poco de resumen de todas las actividades que se ha pensado hacer para la gente que ya está en la red, entre otras cosas, sacadas de ese diagnóstico general de todas las empresas del que pudimos aprender, bueno, pues cuáles son las cosas que como empresas y personas pues hacemos mejor y cuáles son las cosas que, bueno, pues podríamos mejorar, ¿no? Y en ese sentido, pues dar un poco ese soporte. Voy a poner una presentación con el ánimo de que sea un poco más fácil hacer el seguimiento y voy a empezar por el principio. ¿Y cuál es el principio? ¿Por qué y para qué una red de empresas saludables y por qué y para qué una empresa decide meterse en un proceso como el ¿no? Obviamente no hace falta decirle a todo el mundo que estamos en un entorno súper vulnerable, ¿no? En el que los cambios son continuos y eso está generando una emoción, ¿no? Una manera de trabajar complicada. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo todas las empresas que he hablado este año, muchas de ellas el comentario es no han tenido un enero como este, ¿no? Está siendo todo muy acelerado, la pandemia también ha marcado un antes y un después en la manera de trabajar y en este entorno tan cambiante y tan poco estable, bueno, pues se necesita que las empresas tengan unas guías de actuación de cómo quieren ser, de cómo se quieren comportar, de cómo quieren tratar a su gente interna, externamente y además, una cosa más importante todavía aún, si cabe, o igual de importante, es esa necesidad de que además lo que hagamos trascienda socialmente, ¿no? Quizás antes de la pandemia ya era una tendencia claramente esta de la trascendencia, la responsabilidad social, como hablaba antes Montse, pero justamente ahora mucho más, ¿no? Las nuevas generaciones además no quieren trabajar en una empresa que no tenga un propósito claro, que no tenga una intención de tratar bien a las personas, tratar bien al entorno y dejar una huella positiva en la sociedad y en el mundo, ¿no? Por tanto, en ese sentido, eso requiere una necesidad de adaptación continua de las empresas, una necesidad continua de cambio y eso solamente se puede hacer si tenemos, bueno, pues pilares fijos que podamos mover cuando lo necesitemos, pero que sí tengamos claro y que tengamos un rumbo, porque al final, yo que vengo del mundo marítimo, tú tienes que saber dónde está el rumbo. Luego vendrán, pues yo qué sé, corrientes, tormentas, etcétera, que te podrán mover el barco, pero tú tienes que saber dónde está el rumbo, ¿no? Y en este sentido, la empresa saludable nos da un rumbo específico en el que nosotros podemos decidir cómo respondemos al entorno en función de un propósito, ¿no? En función de una manera de estar en el mundo que es cuidar a las personas holísticamente, es decir, todas sus facetas, cuidar el entorno, cuidar a la sociedad, ¿no? Que quizás
la empresa saludable es mucho más allá, ¿no? De, como decía el otro día un colega, mucho más allá que poner manzanas en el comedor de la empresa y un futbolín, ¿no? Es mucho más trascendente, ¿no? Y en este sentido así se reconoce porque desde hace ya muchos años se está hablando de los intangibles, ¿no? De lo que serían aquellos valores de la empresa que no puedes monitorizar, ¿no? Una empresa que tiene una fábrica, pues la fábrica costará tantos mil y sus máquinas se podrán vender por tantos mil, ¿no? Pero los intangibles son aquellos que no son monitorizables en ese sentido, pero que ya nos dice Corporate Excellence, el Centro de Excelencia Reputacional, ya son más del 50% del valor de las empresas. Ya BlackRock, que es un fondo, el mayor fondo de inversión que hay, ya antes de la pandemia ya empezó a hablar de intangibles como el propósito, la marca, la comunicación. Y la pandemia lo que ha hecho es acelerar el valor de estos intangibles, en donde está el propósito, que quiere decir eso, cómo estamos en el mundo, qué queremos contribuir y cuál es mi propósito como empresa, ¿no? Hemos pasado de que nuestro propósito era, como empresas me refiero, en principio, en el siglo pasado se entendía que era dar el mayor valor al accionista, ¿no? Y ahora ya estamos hablando de grupos de interés que necesitamos tener en cuenta y entre esos grupos de intereses obviamente están las personas de la organización, pero también está la sociedad. En ese sentido, nuestra actividad, la actividad de prevención de riesgos laborales, tiene mucha lógica alinearla dentro de estos propósitos, la actividad de las empresas saludables, y además se conecta mucho con los objetivos de desarrollo sostenible, no solamente claramente con el 3 de salud y bienestar, sino también con el de igualdad de género, con el de comunidades sostenibles, con el de reducción de desigualdades, con el trabajo decente, es decir, con muchos otros objetivos de desarrollo sostenible que ya sabéis que están marcando la agenda en muchas agendas y en muchas empresas y también en muchos países, ¿no? Por tanto, yo siempre digo que tenemos una profesión muy bonita, ¿no? En la que podemos contribuir a que la gente esté mejor y en ese sentido lo que haremos será ayudar a las empresas a identificar en qué áreas pueden estar mejor, tanto internamente con su gente, ¿no? En esta parte de trabajo decente, de salud y bienestar y de igualdad de género, como hacia afuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hablaremos de cosas más allá de la nutrición, ¿no? O la actividad física, que es lo que todos tenemos un poco asociados, ¿no? Con el tema de la empresa sostenible. ¿Cuáles son los beneficios? Pues beneficios hay muchos. Voy a hablar de intangibles, que son difíciles ponerle una monitorización, es decir, es difícil, y además yo conozco un CEO que decía que además era inmoral, ¿no? Ponerles que la salud no se puede monitorizar, aunque bueno, efectivamente hay maneras de calcularlo, pero hay unos beneficios clarísimos, ¿no? En primer lugar, con los intangibles que decíamos, mejora la imagen corporativa y mejora la imagen hacia la sociedad. Estamos en un mundo absolutamente conectado, hiperconectado, en el que las redes tienen una respuesta inmediata a todas aquellas cosas que van pasando, en donde nuestra imagen se puede poner encima de la mesa en crisis reputacionales de una manera muy rápida y por tanto el riesgo reputacional pasa a ser una de las cosas prioritarias que empiezan a trabajarse a nivel de alta dirección, ¿no? Antes era un poco, bueno, pues nos preocupaba más las consecuencias legales quizás, ¿no? de ciertas cosas, pero claro, se ha visto que la repercusión reputacional es la que más daño te puede hacer porque puedes perder los clientes, incluso puedes suponer la separación de la empresa simplemente porque las redes facilitan esa dispersión, ¿no? De la información. Además, retiene y atrae talento. Y en ese sentido, las empresas ya empiezan a estar muy preocupadas no solamente por la retención del talento, sino por la atracción. Las nuevas generaciones, insisto, vienen con unos valores diferentes y por tanto esto hace que el mundo pues tendrá que ofrecerles esos valores para poder contar con ellos, ¿no? Mejora el clima laboral, si nosotros cuidamos a las personas, inmediatamente mejora el clima laboral porque las personas sienten, y como todos queremos que nos cuiden, pues sienten que la empresa les tiene en cuenta. Disminuye la rotación, esto tiene relación obviamente con la retención del talento y también con otro tipo de cuestiones de abandono de puestos de trabajo por no poder, por cuestiones también de salud. Aumenta el compromiso, si la empresa, esto es un quid pro quo, ¿no? Si la empresa me da, pues yo le doy más. Y además crea ventaja competitiva en homologaciones, en licitaciones, etcétera. Ya muchas empresas están empezando a introducirse en estas cosas porque empiezan a pedírselo a sus clientes, ya sea sus clientes, administraciones públicas o empresas privadas, ¿no? Además, en el sentido de lo que es la prevención o la seguridad y salud tradicional, genera trabajadores más conscientes y al ser más conscientes del riesgo, más conscientes del cuidado, etcétera, pues son trabajadores también que son más seguros.
Luego, además, también se puede volver tangible, ¿no? Tenemos diferentes maneras de controlarlo. Hay una calculadora en el Instituto Nacional, bueno, hay una serie de teorías, ¿no?, que nos dicen los valores tangibles, pero bueno, también está esta parte de formar parte de las redes europeas de seguridad y salud, que también es una parte de, no es tan tangible, pero sí permite aterrizar en algo que se puede explicar en la empresa, bueno, pues donde me permite a mí generar esas sinergias, ¿no? Ese conocimiento de otras empresas que tienen los mismos principios que yo, y por tanto también me puede facilitar incluso el acceso a determinados servicios en buenas condiciones o a unos servicios en mi cadena de contratación que cumplan los objetivos también que nosotros tenemos. Y en cuanto a los tangibles puramente, pues bueno, está la reducción de accidentalidad y enfermedades, y por tanto eso se puede convertir también en valores monetarios. Se dice que por cada euro se recupera un 2,5 y un 4,8 en centismo, y un 2,3 y un 5,9 en enfermedad. Entre esos valores, bueno, insisto que son valores, luego cada empresa tiene sus características específicas. Hay una parte importante que es la reducción del presentismo, porque al final yo estoy en la empresa, pero en realidad no estoy haciendo lo que tengo que hacer, y esto tiene que ver también con el compromiso, con sentir que la empresa me cuida, etcétera. Entonces puede ayudar en ese sentido. Algunos autores hablan del 33%. Disminuyen los costes de la seguridad social hasta el 26%, que efectivamente eso no es coste directo de la empresa, pero si es directo del ciudadano, ¿no? Y además está muy relacionado con esta situación actual que tenemos, que es el gran envejecimiento de la población. En España, pues ya sabéis, nacen pocos niños, disculpad, nacen pocos niños y niñas. Por tanto, ese envejecimiento de la población empieza a darse, y eso tiene dos efectos directos. Uno es que se está alargando la jubilación, y eso hace que tengamos que tener políticas activas en las empresas para que las personas, conforme vayan cumpliendo años, no vayan teniendo un deterioro en la salud y por tanto puedan sentirse descolgadas del proyecto. Y también tiene otro efecto, que es lo que decíamos antes de la retención del talento joven, ¿no?, que cada vez se pasa escaso. Y luego, además, hay que tener en cuenta también en estas cuestiones de la empresa saludable la situación pospandémica, ¿no? Ya parece que la pandemia quedó muy lejos, casi ni nos acordamos, pero en realidad lo que es las consecuencias, sobre todo a nivel psicológico y emocional de la pandemia, estamos viviéndolas ahora, y yo creo que todavía no estamos viendo del todo el resultado, y estamos en una situación en la que la salud mental afortunadamente nunca había estado tanto en la agenda, aunque yo creo que todavía le falta estar muchísimo más en la agenda política, en la agenda de las empresas, en la agenda de los ciudadanos. Pero lo que sí es cierto es que la gente está cada vez peor a nivel emocional y mental. Esperemos que el visibilizarlo y el hablar del tema pues suponga que vayamos tomando cartas en el asunto, y también esto tiene que ver con nuestra actuación como empresa, con una empresa que cuida o no cuida la salud mental y emocional de sus personas, ¿no? Por tanto, este proyecto sobre todo va para que nos hagamos un ejercicio de reflexión, ¿no?, de autoanálisis. ¿Está mi organización preparada? ¿Tengo las herramientas adecuadas para responder a ese entorno muy cambiante, en donde los intangibles son cada vez más importantes, en las que las personas cada vez van a tener más edad, en las que las nuevas generaciones van a requerir otras cosas, en las que mis clientes, mis proveedores y la sociedad va a estar mirando no solamente por lo que produzco, sino por cómo lo produzco y cuál es mi propósito y qué es lo que pretendo ser de mayor, digamos, ¿no?, como organización? Entonces, lo que nosotros hacemos en este proyecto es ayudar a las empresas a prepararse. Bien, aquellas que todavía no estáis en el proyecto, mediante una serie de actividades que ahora voy a contar, y aquellas empresas que ya están en la red, cuyos valores importantes desde mi punto de vista más importantes son el intercambio de buenas prácticas, ¿no? Hay veces que yo oigo a otro hablar y digo, pues mira, eso lo podré hacer yo, y luego, bueno, pues encontrar foros, espacios de reflexión, los llamo yo, foros en los que podamos compartir conocimiento, tendencias, aclarar herramientas, cómo hago esto, ¿no?, mejorar mis capacidades, etcétera. Entonces, voy a empezar por aquellas empresas que se incorporan, esperemos que se incorporen 10 este año a la red, ¿vale? Y que nosotros lo que hacemos es ayudarle. Entonces, en realidad, ¿qué es ser una empresa saludable? Pues al final es gestionar la salud de los trabajadores desde un enfoque integral e integrado. Por tanto, cuando nosotros veremos que nos acercamos a ese primer diagnóstico que hacía referencia a Monse, no miramos solamente qué está pasando con el trabajador, sino que miramos otra serie de aspectos que tienen que ver con la salud de las personas, como puede ser desde si hago o no hago acciones sociales, hasta si tengo o no tengo implantado un sistema de medioambiental, ¿no?
Considera la salud en todas las políticas de la empresa, estamos hablando de salud física, obviamente estamos hablando de salud mental, de salud emocional, de recursos de salud, pero también estamos hablando de salud, por ejemplo, de salud que tenga que ver con las políticas de conciliación o con salud financiera, que obviamente también es una parte en la que las empresas pueden ayudar a las personas a estar más saludables, ¿no? Y se trata, desde luego, ir más allá del cumplimiento legal, aunque sí es verdad que una parte del proyecto observa algunas cuestiones que ya por cumplimiento legal deberían estar cubiertas, como son el aspecto psicosocial y el aspecto ergonómico. ¿Cuáles son los pasos? ¿Vale? El primer paso, lo que tenemos el 21 de marzo, luego pasaré un poco por el calendario, es la formación para nuevas empresas, las que ya estuvisteis el año pasado, pues esta formación ya la tuvisteis, ¿no? En la que vamos a hablar de cómo se constituye esto, cuáles son los aspectos, qué son los aspectos a tener en cuenta, cuáles son las nuevas tendencias, ¿no? En empresa saludable que van cambiando con los años, porque claro, va cambiando mucho la forma en la que producimos y nos relacionamos con la producción. En ese sentido, también le vamos a pasar a la empresa un test de autodiagnóstico para que nos diga qué tiene y qué no tiene y una serie de documentación que contrastaremos con ese autodiagnóstico para ver bueno, cómo podemos mejorar esa parte, ¿no? Aquellas empresas que no estén adheridas o que sean de nueva adhesión y no estén adheridas a la red española de empresas saludables, les ayudamos a hacer lo que se llama la Declaración de Luxemburgo, que es un proceso necesario para poder inscribirte en esa red española de empresas saludables y que, bueno, requiere que la empresa presente una serie de cosas, pero nosotros le facilitamos todo el proceso, le aclaramos las dudas, etc. Y además completamos este autodiagnóstico en el que hablamos, le preguntamos a la empresa cosas con una encuesta que le hacemos a todo el personal. ¿Por qué? Porque al final, si estamos hablando de salud, tenemos que hablar de hábitos. Y los hábitos y las situaciones, quien mejor nos lo puede decir son las propias empresas. Y en ese sentido, quiero decir que el año pasado nos encontramos con cosas, bueno, pues bastante sorprendentes en cuanto a bueno, pues zonas de trabajo como sociedad y como empresas en las que, bueno, claramente es necesario bueno, actuar si queremos realmente tener personas sanas, ¿no? Como por ejemplo pueden ser hábitos de sueño o como por ejemplo pueden ser cosas relacionadas con salud emocional, que cada vez se demanda más, etcétera. Con toda esta información hacemos un informe de diagnóstico. Este informe de diagnóstico se le presenta a la empresa para que lo entienda con un borrador de un plan de acción, ¿vale? Con una serie de recomendaciones. Luego la empresa hace o no hace, ¿vale? Simplemente es en función de lo que te ha salido, lo que debéis trabajar es esto y ponemos un poco un calendario, bueno, para que la empresa pueda, en el caso de que quiera, comprometerse a dar los pasos para ir implantándolo. Se le incluye directamente a esa persona en la red de empresas saludables y al final del proyecto habrá una presentación de resultados globales que, absolutamente anónimos, dará el resultado general de lo que ha pasado ese año con las empresas que se han incluido y ver si los resultados de este año pues, son más o menos coherentes con los resultados de otros años y si hay cosas que se puedan comparar, pues comparar y ver cómo estamos en general en este ecosistema, ¿no? Como decía Monse, de empresa saludable. En ese sentido, esta es la parte que tiene que ver con las empresas que ya están dentro de la red y que por tanto que no están dentro de la red, que van a empezar este año y que por tanto tienen que hacer todo ese proceso. Además de eso, y junto también con el instituto y con la participación del Club de Calidad y sobre todo con la organización del Club de Calidad, vamos a hacer una serie de cuestiones, de actividades acompañando a este diagnóstico. Este sería hoy el webinar. Vamos a hacer una escuela de bienestar laboral con unos webinarios y unas formaciones que ahora veréis, algunas empresas para las empresas algunas actividades para las empresas de nueva adhesión y además vamos a crear hemos creado un canal de comunicación para que aquellas dudas, tanto de las empresas que ya estéis en la red como de las nuevas, aunque las nuevas necesitan un trato más directo, podáis pues consultar, etcétera, ¿vale? Y la intención es que el proyecto esté clausurado el 10 de octubre. Entonces, bueno, voy a pasar a contaros con el calendario, que creo que es más fácil y más visual. Entonces tenemos esto en febrero, en marzo sería la formación para las empresas de nueva adhesión. En abril empezamos
con los diagnósticos o las empresas de nueva adhesión. Haremos un taller sobre comunicación y feedback. Estos talleres están orientados básicamente a mandos, aunque obviamente podrá ir cualquier persona de la empresa, pero está muy orientado a mandos porque una de las cosas que se hace en el diagnóstico es preguntar una serie de cuestiones a los mandos y ver cuáles son sus prioridades y sus necesidades. Y todos los aspectos de comunicación con sus equipos, cómo gestionar a los equipos, pues aparecían como una de sus prioridades. Por lo tanto, será este seminario, este taller, vamos, un taller muy práctico que dará Tania sobre comunicación y feedback. Aparte de esos webinarios breves, evidentemente por streaming, de alimentación saludable y trastornos musculoesqueléticos, es decir, cómo nuestra alimentación puede ayudarnos a mantener un estado de nuestro sistema musculoesquelético mejor. Y además se hará un taller práctico, y este será en el entorno de para las nuevas y para las antiguas, sobre cómo se interviene en los sistemas psicosociales en la empresa, porque bueno, lo que nos damos cuenta cuando hacemos esto es que hay empresas, no todas, aunque deberían todas, que tienen estudios psicosociales, pero quizás no saben cómo intervenir y al final nos vamos un poco a las campañas de información que cambian poco la situación generalmente del sistema, ¿no? De la organización. En mayo se iniciarían las encuestas a los trabajadores de las empresas, es decir, en abril se harían los autodiagnósticos, empezaríamos con el autodiagnóstico de la empresa, se lanzarían las encuestas en mayo y se haría también una jornada de intercambio de experiencias, sacando aquellas buenas prácticas que creemos que sean buenas, que compartamos entre las empresas de nueva actividad y también aquellas empresas de la red ya que quieran participar. Y además haremos una jornada en concreto de intercambio bueno, habrá también una charla en la que vendrá justamente el CEO de Corporate Excellence, de este centro que se dedica a la elaboración de los intangibles, y nos dará una charla de cuáles son las tendencias a nivel internacional, que creo que será muy interesante. En junio tendremos un taller sobre gestión de conflictos, lo mismo también dirigido a mandos, esa escuela de mandos que viene del anterior diagnóstico. Y tendremos un webinar sobre alimentación y salud cardiovascular. También, bueno, porque efectivamente la salud cardiovascular en el diagnóstico del año pasado y en los anteriores, en el diagnóstico general, pues es una de las cuestiones que más, bueno, en las que más sería necesario intervenir como empresas y como sociedad, ¿no? Tenemos una salud cardiovascular general, regulinchi, digamos. En septiembre haríamos otra jornada de intercambio de experiencias, esta sí saldrá también de las cosas que vayan pasando, y además haremos otro webinar de hábitos saludables para un mejor descanso. Yo creo que es uno de los datos que a mí personalmente, como Silvia Zeransky, más me llamó la atención, ¿no? Que fue el dato de lo poco que descansamos. Es imposible que estemos bien con lo poco que descansamos, y hay cosas que nos pueden ayudar, ¿no? Hay hábitos saludables y también hábitos de alimentación que nos pueden ayudar a tener un descanso mejor, aunque sean las pocas horas que la gente dice que duerme, ¿no? Y acabaríamos en octubre con un taller sobre desconexión digital, también dirigido a mandos, sobre todo para que sepan cómo gestionar o cómo afecta esta conexión-desconexión a la salud de sus personas y, por supuesto, de sí mismos. Y acabaríamos con la jornada de clausura el 10 de octubre, en el que, bueno, pues se darían los diplomas a las personas, a las empresas que han entrado nuevas a la red, y además también haríamos pues una presentación final de los resultados globales, ¿no? Esos resultados globales que nos dan un pulso de cómo estamos como empresas y también cómo estamos dentro de ese ecosistema de empresas que configura RESA, y que yo os animo a los que no estéis que os apuntéis, porque, bueno, es una oportunidad que subvenciona el Instituto Asturiano, que somos todos, ¿no? Y todas, y que al final, bueno, pues nos da una nueva opción, ¿no? Y yo por mi parte, Monse, te cedo la palabra. Pues retomo yo. Nada, bueno, yo he ido contestando algunas dudas que surgían en el chat, pero lo digo un poco en alto para el resto de personas. Voy a dividir un poco como las actividades en dos partes, ¿no? Por un lado está lo que estaba comentando Silvia, que abrimos el plazo para que la gente se inscriba, se adhiera por primera vez a la red de empresas saludables. El plazo de inscripción lo vamos a cerrar el día 3 de marzo. Os he pasado ahora mismo por el chat el enlace a la inscripción para hacer toda esta parte de formación, diagnóstico, etcétera, para adheriros a la red. En este sentido, deciros, bueno, obviamente es un proyecto gratuito porque está financiado por el instituto,
No es necesario que seáis socios del Club de Calidad para inscribiros a la red, para participar, pero sí, como las plazas son limitadas, tenemos un cupo de 10 empresas que van a poder adherirse este año, se va a priorizar, obviamente, el orden de inscripción, un poco la fecha de inscripción, y se priorizará a los socios del club, ¿vale? Pero no es necesario que seáis socios, que ya lo preguntaban por el chat. Por otro lado, además de esta parte de las nuevas empresas que tendrán esas actividades en exclusiva para ellos, hemos abierto la escuela de, ¿cómo lo hemos llamado? La escuela de bienestar o algo así, no me acuerdo ahora mismo el nombre, de bienestar laboral, sí, donde vamos a hacer todas estas actividades que ha hecho un repaso Silvia por encima de todo lo que vamos a realizar. En este sentido, yo os mandaré por email, porque todas las inscripciones se harán a través del Club de Calidad, como el año pasado. Os iré mandando recordatorios por email, un poco de las actividades que tenemos previstas para el mes en curso y demás, con lo cual, si queréis que alguien más de vosotros reciba la información, simplemente escribirme por email y nada, os los meto en el buzón de envíos para que también os lleguen. En este sentido, importante, que también todas las empresas que formáis parte de la red, que vais a poder participar en estas actividades, es fundamental que os inscribáis a las actividades, porque hay muchas. Para los webinars no vamos a tener problema porque al final son online, pero para los otros tenemos pues, límite de aforo, tenemos que preparar las salas y demás. Entonces es necesario que os inscribáis todas las personas que vayáis a participar en cada uno de los talleres que vamos a convocar. Como os digo, esos talleres, esas actividades tienen también plazas limitadas porque los espacios son limitados, los webinars no, pero los talleres sí. Con lo cual, vamos a priorizar, obviamente, a las empresas que forman parte de la red y a las que están participando este año, por supuesto, pero si hubiese plazas libres, podrían participar cualquier otra empresa. Y yo creo que más o menos os he contado a nivel operativo todo lo que... Disculpa, Monse, hay una nueva sí, pregunta vale. de una persona que comenta que siempre hablan de empresas y tienen encaje otro tipo de organizaciones como la suya, que es sin ánimo de lucro. No sé de qué organización habla. Yo no lo sé porque ¿Qué no... organización será? No sé si será una ONG. Jesús, si nos puedes aclarar. Una entidad deportiva. Ah, ¿pero tenéis trabajadores? Unos ¿340 pocos. trabajadores tenéis? No. Sí, Pues si tenéis 340 trabajadores, da igual que seáis sin ánimo de lucro, que podéis cuidar a vuestra gente exactamente igual, ¿no? Pues digo yo, Monse, la verdad es que no lo hemos sí, comentado, pero yo, por mi sí, por parte, supuesto. Digo o sea, digo empresas porque me salen empresas, pero obviamente son claro, cualquier sí, tipo de por supuesto, organización. Jesús. Y además encantada, puede ser muy Claro, interesante, porque ahí sí efectivamente, que tenéis sí. un encaje importantísimo con la sociedad. O sea que Eso es, me sí, sí. parece súper interesante. Por supuesto, podéis participar. Por el chat también os he dejado, además de la inscripción a esta edición, ¿vale? Que es el último enlace que os puse, os he compartido también el enlace de la página que estaba mostrando Silvia, que es un poco donde vamos a alojar, está alojado de forma resumida todas las actividades que vamos a llevar a cabo en el marco del proyecto. Lo dicho, tenemos un buzón para que nos podáis hacer llegar cualquier duda que os surja en vuestro día a día a todas las empresas que formáis parte de la red, que os contestaremos pues, a lo largo de la semana cuando nos hagáis la consulta. Y yo creo que poco más. Tened en cuenta el plazo de inscripción a esta nueva edición, que es el 3 de marzo, ¿vale? Que, bueno, hay plazas limitadas. Y que el resto de actividades os las iré mandando. Yo soy la pesada, los que están aquí de otros años saben que estoy ahí todo el día, no todo el día, ¿vale? Que intento mandar los mensajes como muy aglutinados para no saturar las bandejas de entrada, que sé que es otra de las cosas que igual deberíamos de trabajar a nivel de salud. Pero sí que me gusta recordaros, pues eso, como tenemos muchas actividades, probablemente una vez al mes os haga un repaso de las actividades, os colgaré información que hayamos ido publicando de cosas pasadas, webinars y demás, ¿vale? No sé si hay alguna duda más o os liberamos a todos agenda un ratito antes.
Sí, el tiempo es el recurso más escaso ahora mismo. Sí. Yo insistir, que os animo a hacerlo, que internamente a veces da vértigo porque no sabes qué recursos te va a llevar y en general nosotras, nos llevamos la mayor parte del trabajo, con lo cual internamente no va a ser tanto y realmente si quieres saber hacia dónde tienes que ir, pues está bien que nos hagamos una foto de dónde estamos, ¿no? Y que ir dando pequeñitos pasos, tampoco va a ser una cosa revolucionaria, que ir pudiendo dar pequeñitos pasos para contribuir a esa salud general de nuestras personas, que al final es la salud de la propia organización, ¿no? Que la organización la conforman personas. Yo creo que no hay más dudas. Ah, sí, vale, sí. Vale, Vale, nada. Vale, sí, gracias. mira, Bárbara está hablando de la jornada de clausura que llevamos a cabo el año pasado, un poco de reconocimiento a todas las empresas que se habían adherido y demás, y estuvo la verdad que muy interesante, sobre todo con la exposición que tuvimos de Sandra de Aval, que nos puso las pilas a todos bastante con todas las cosas que hacían en la residencia. Sandra va a estar el 16 de mayo. Está haciendo cosas muy interesantes este año también, unos talleres de primeros auxilios emocionales y Sí. unas cosas muy interesantes. Sí. Sandra, bueno, por decirlo, Sandra es la gerente de Aval de la residencia que está en Luarca. Y la verdad que es que me ha preguntado antes Jesús si podían participar organizaciones sin ánimo de lucro. Yo creo que en cualquier tipo de organización, sea de la índole que sea, bueno, todas las buenas prácticas que podamos adquirir de cualquier tipo de organización, yo creo que tienen su parte de, bueno, de poderlo implementar en cualquier otra. Así que compartir experiencias en esas jornadas también nos va a servir a todos. Vale, pues nada, hemos Muchas sido gracias. operativos. Os regalamos 20 minutos. Acabamos un poquitín antes y lo dicho, cualquier duda nos escribís, os pasaré esta grabación para que podáis hacerla llegar a quien necesitéis de vuestra organización y os pasaré la información también por email, ¿vale? Pero cualquier cosa, escribirnos o llamarnos sin problema, ¿vale? Muy bien. Pues nada, Gracias. damos por concluido el webinar. Gracias a todos por participar. Buen día a todos. Hasta Buen día. luego.